Algo se está desarrollando entre bastidores en los ministerios Joyce Meyer que pocas personas esperaban presenciar. Después de más de 20 años como una presencia familiar en Daystar Television, Joyce Meyer desapareció abruptamente de la red en 2025. No se ofreció ninguna explicación formal al público, y el silencio que rodeó su partida solo alimentó la especulación. Sin embargo, la información filtrada pronto sugirió que la verdad era mucho más profunda que los cambios de programación o las discretas disputas contractuales. Según personas con información privilegiada, la situación implica graves acusaciones que van mucho más allá de las finanzas, forzando a su ministerio en modo de crisis. Mientras la dirección lucha por asegurar nuevas plataformas de difusión, los números de audiencia han caído bruscamente, y los partidarios de siempre están empezando a hacer preguntas incómodas. Algunos dentro de la organización creen que este momento marca un punto de inflexión, posiblemente incluso el principio del fin de un ministerio que una vez fue una potencia mundial. La mujer que construyó un imperio basado en la fe, valorado en más de $100 millones, se enfrenta ahora a uno de los capítulos más oscuros e inciertos de su vida. Joyce Meyer nació como Pauline Joyce Hutchison el 4 de junio de 1943, en South St. Louis, Missouri, en una época en la que el mundo mismo estaba convulsionado. La Segunda Guerra Mundial hacía estragos y la incertidumbre se cernía sobre el país. Pero la inestabilidad fuera de su casa no era nada comparada con lo que le esperaba dentro. El mismo día en que nació su padre, maquinista de profesión, fue reclutado por el ejército de Estados Unidos. Se marchó casi de inmediato y permaneció fuera durante 3 años desde junio de 1943 hasta junio de 1946. Cuando por fin regresó, ya no era el mismo hombre. La guerra le había cambiado de un modo que se filtraba por todos los rincones de la casa. Bebía mucho, hablaba poco y arrastraba una ira latente que hacía que el hogar se sintiera inseguro. La tensión económica ya presionaba mucho a la familia, pero el miedo emocional pronto se convirtió en la carga más pesada. Aunque el vecindario de clase trabajadora que los rodeaba parecía ordenado y estable, el hogar de Joyce estaba lleno de tensión y temor. Desde sus primeros recuerdos, el miedo se convirtió en una presencia constante. A medida que crecía el daño dentro de su padre, comenzó a salir a la superficie más abiertamente. Su consumo de alcohol se intensificó, el control se hizo más estricto y los abusos siguieron. Joyce era todavía muy joven cuando las reglas de la casa comenzaron a sentirse confusas y crueles. Los castigos se endurecieron y el aislamiento se convirtió en una forma de vida. Veía a otros niños reír y jugar libremente mientras ella aprendía a vivir con cautela, sabiendo que el más mínimo error podía acarrear graves consecuencias. Según cuenta ella misma, los abusos sexuales empezaron cuando aún era pequeña, en torno a los 3 años. Era un secreto que vivía a puerta cerrada, tácito pero siempre presente. Su madre, atrapada en el miedo y sufriendo malos tratos, permaneció en silencio. Ese silencio agravó el daño. Joyce aprendió pronto que nadie vendría a rescatarla, y esa constatación la hizo sentirse prisionera de un mundo del que no podía escapar. Con el tiempo, la fortaleza de su madre se erosionó bajo el peso de la violencia, la culpa y el agotamiento emocional. A los 7 años, Joyce se enfrentaba a la vida sin la protección ni el consuelo de un padre presente que la defendiera. Cargaba con su dolor en solitario, buscando un consuelo que nunca llegaba. Cada momento de abandono, cada vez que su madre se apartaba en lugar de intervenir, le causaba otra herida. La soledad se convirtió en parte de su identidad, moldeando su mundo interior de un modo que la perseguiría durante décadas. Sin embargo, incluso en esa oscuridad, algo dentro de Joyce buscaba la luz. Esa luz apareció cuando tenía 9 años. En 1952, sentada en una pequeña aula de la escuela de South St. Louis, abrió una Biblia y empezó a leerla por su cuenta. Las palabras parecían amables, ofrecían mensajes de amor y perdón, que contrastaban fuertemente con el miedo que sentía en casa. Siguió leyendo atraída por la sensación de consuelo que encontraba en las páginas. Poco a poco sintió que una fuerza silenciosa crecía en su interior y se convirtió en una cristiana renacida.
Por un breve momento tuvo la esperanza de que su fe pudiera suavizar de alguna manera la oscuridad que rodeaba a su familia. Pero la misma noche que regresó de la iglesia, el abuso continuó sin cambios. El hogar seguía pareciendo religioso por fuera, pero a puertas cerradas nada mejoró. De hecho, el abuso persistió con regularidad, ocurriendo casi todas las semanas y continuando durante casi una década. Aquellos años que van del 1952 al 1962, estuvieron marcados por un silencio tan pesado que amenazaba con consumirla. A medida que crecía, los abusos se intensificaron. Joyce reveló más tarde que su padre la agredió al menos una vez a la semana desde que tenía 10 años hasta que cumplió los 18, sumando un total de más de 200 incidentes. Cada una de ellas le dejó cicatrices que nadie más podía ver. La controlaba mediante el miedo y la manipulación, convenciéndola de que hablar traería consecuencias devastadoras. Le hizo creer que ella era la culpable. Aunque su objetivo eran otras chicas del barrio, Joyce fue la que sufrió los abusos con más frecuencia. Todo dependía del secretismo y el silencio se convirtió en la moneda de la supervivencia. Por si fuera poco, durante los primeros años de su adolescencia surgió otra capa de trauma. Su padre empezó a utilizar la pornografía como medio de control, obligándola a verla en un intento de confundirla y degradarla. Esto destrozó su sentido de sí misma y la hizo sentirse avergonzada, diferente y desconectada de los demás niños. Su rendimiento escolar disminuyó y dejó de invitar a sus amigos a casa, aterrorizada por lo que pudiera ocurrir. A los 12 años creía que no valía nada, no solo por lo que le habían hecho, sino por las constantes agresiones verbales que reforzaban esa creencia. Cada insulto minaba su confianza, cada amenaza se hundía más en su mente. El silencio continuado de su madre se convirtió en una de las heridas más dolorosas de todas. Joyce anhelaba que alguien diera la cara por ella, pero su madre estaba atrapada en su propio miedo. Años después, su madre admitió que había permanecido en silencio porque no podía afrontar la vergüenza y el escándalo que supondría salir a la luz. La disculpa llegó demasiado tarde para curar el daño. No pudo borrar las noches en que Joyce se sintió abandonada en el lugar que debería haber sido más seguro. Ese silencio le enseñó una de las lecciones más duras de su juventud. A veces la persona que esperas que te proteja simplemente no puede hacerlo. A los 18 años, en 1961, Joyce huyó por fin. Salió de casa arrastrando un dolor crudo y un trauma no resuelto, con poco dinero y sin red de seguridad. Trabajó como secretaria en una oficina de seguros, aceptando cualquier trabajo que pudiera para sobrevivir. Incluso después de escapar de casa, el miedo persistía. Años de abusos habían grabado la ansiedad y la desconfianza en su espíritu. Aún así, salir por esa puerta supuso su primer contacto con la libertad, por frágil que fuera. Su primer matrimonio no se hizo esperar. Joven y desesperada por amor y estabilidad, se casó con un hombre al que más tarde describió como un estafador. Le mintió, engañó y robó, dejándola tirada más de una vez, incluido un momento en California en el que no tenía más que 10 centavos y un cartón de botellas de refresco vacías. El matrimonio duró 5 dolorosos años antes de terminar en 1966. Volvió a casa de sus padres, un lugar ya cargado de recuerdos de los que había intentado escapar. Le siguió un segundo matrimonio que le trajo esperanzas de paz, que se encontraron de nuevo con la confusión emocional. Estas primeras relaciones la dejaron herida, enfadada e insegura de hacia dónde se dirigía su vida, preparando el terreno para el complicado viaje que acabaría convirtiendo su dolor en un ministerio público y que ahora, décadas después, la lleva a otra encrucijada decisiva. A los 1965, 22 años, tuvo a su primera hija, Laura. Vivía en un minúsculo apartamento y trabajaba a jornada completa como cajera en un banco. Apenas tenía dinero para cubrir las necesidades básicas. La depresión se coló en su vida, viejos traumas mezclados con nuevas responsabilidades, y el peso de todo ello le oprimía el pecho cada día. El asesoramiento psicológico la ayudaba por momentos, pero nunca llegaba realmente a las raíces de su dolor.
Se sentía perdida en su propia mente luchando contra la ira, el miedo y la culpa. Algunos días eran tan pesados que le costaba hacer cosas sencillas. Sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, poco a poco empezó a tender de nuevo hacia la fe. Tardó años, pero esos pequeños pasos se convirtieron en el principio de su curación y en los cimientos del ministerio que construiría en el futuro. Joyce Meyer tenía 33 años en 1976, cuando le ocurrió algo que la acompañó el resto de su vida. Iba en coche al trabajo por la mañana temprano cansada y frustrada, rezando de la misma manera que había rezado muchas veces antes. Entonces algo cambió. Más tarde dijo que oyó que decían su nombre 3 veces claro y personal, llenando su coche de una presencia que la estremeció. La sobresaltó y la emocionó al mismo tiempo. Había sido cristiana desde niña, pero en aquellos años se sentía vacía, casi perdida dentro de su propia rutina. Ese día se sintió diferente, como si una voz llegara directamente a los lugares que ella callaba. Esa noche volvió a casa sintiéndose casi ebria del Espíritu de Dios. El sentimiento se quedó con ella. Se instaló en sus huesos y cambió su forma de rezar, de leer las Escrituras e incluso de entenderse a sí misma. Fue el momento que la empujó de ser alguien que creía en silencio a alguien que quería dirección y acción. Poco después de este punto de inflexión, empezó poco a poco. Reunió a algunos compañeros de trabajo durante las pausas para comer y abrió una Biblia con ellos. Había preguntado a su pastor qué estudiar primero y él le indicó una Biblia de consulta de la cadena Thompson. La abrió a John 1:1 y empezó a dar clases desde allí. Al principio solo había 25 o 30 personas, pero seguían viniendo todos los martes por la noche, lloviera o nevara lo que lloviera. Les gustaba cómo hablaba de los problemas que tenían en casa y en el trabajo. Hablaba de sus propias luchas. Era sincera cuando aprendía algo difícil. El grupo creció tan rápidamente que añadió otro estudio los jueves por la tarde en casa de una amiga. Ese segundo grupo funcionó durante 5 años. La gente acudía porque las lecciones parecían reales y sencillas y estaban conectadas con la vida que llevaban. A principios de los 1980, ella y su marido se habían unido al Life Christian Center de Fenton, Missouri. Era una iglesia pequeña con dificultades que solo contaba con unas 30 personas. Joyce empezó un estudio bíblico para mujeres en su casa, esperando que acudieran un puñado de mujeres. En lugar de eso, 115 acudieron a la primera reunión. Pronto creció a 500 cada semana. El pastor Rick Shelton se dio cuenta de su energía y la invitó a sustituirla los domingos. Su testimonio sobre la supervivencia a los abusos caló hondo en la gente. En 1980, la ordenó pastora asociada, algo poco habitual para una mujer en aquella época. Aconsejó a personas que arrastraban heridas como las que ella llevaba. También ayudó a dirigir un segmento radiofónico de 15 minutos con Shelton, en el que se hablaba de la curación emocional a través de las Escrituras. Aquel breve programa sembró las semillas de algo mucho mayor. En 1983, cuando tenía 40, inició su propio programa de radio llamado Life in the Word, La vida en la palabra. Se emitió primero en una única emisora de San Luis, pero se extendió rápidamente. Pronto estuvo en 6 emisoras de todo el Medio Oeste, llegando a oyentes de lugares como Chicago y Kansas City. Su voz destacaba porque no ocultaba lo que había vivido. Hablaba abiertamente de los abusos sufridos. Habló sin tapujos del miedo, la vergüenza, los traumas y de cómo aprendió a respirar de nuevo. El programa solo duraba 15 minutos, pero caló hondo en la gente. En 1984, sus índices de audiencia habían subido un 50%. Para muchos oyentes, sobre todo mujeres que habían sido heridas, esos 15 minutos fueron como si por fin alguien las comprendiera. Su honestidad cambió vidas. La gente le escribía diciendo que se sentían vistas por primera vez. Habló de cómo su padre la violó al menos 200 veces desde la infancia hasta que quedó 18. No contó estas historias para escandalizar a nadie, sino para demostrar que la curación era posible. A mediados de 1980, recibía cientos de cartas semanales de personas que pedían cintas de terapia, oraciones, o simplemente alguien que les dijera que podían sobrevivir un día más.
Su valentía ayudó a muchos cristianos a hablar abiertamente sobre el trauma por primera vez. A mediados de 1985, la demanda de su trabajo se hizo demasiado grande para seguir trabajando como pastora asociada. Dimitió y fundó oficialmente Vida en la Palabra como ministerio independiente sin ánimo de lucro. Al principio lo dirigía desde su casa. Todo el dinero procedía de los oyentes, unos 50,000 al año al principio. El crecimiento fue rápido, contrató personal e incorporó a su marido Dave como director comercial. El equipo trabajaba muchas horas para mantener el ritmo de las cartas, los pedidos de cintas y las solicitudes de asesoramiento. En agosto de 1985, el ministerio se organizó legalmente y en mayo de 1986, recibió su estatus de exención fiscal. Era pequeño, pero la base era fuerte y personal. Durante esos años lanzó su serie radiofónica Battlefield of the Mind. Esa serie lo cambió todo. Hablaba del tipo de batallas que la mayoría de la gente oculta. Hablaba de la depresión, el miedo, los recuerdos traumáticos y los pensamientos que quitaban el sueño. Solo en 1986 se vendieron más de 10,000 cintas de casete de esa serie. Los oyentes decían que las cintas les ayudaban a respirar mejor, a dormir mejor y a recuperar el control de su mente. Con el tiempo la serie se convirtió en uno de sus libros más vendidos. Pero en aquellos primeros años era simplemente su voz la que llegaba a lugares oscuros donde la gente pensaba que tenía que luchar sola. Su ascenso no fue silencioso. A mediados de 1980, algunos líderes religiosos locales empezaron a criticarla por hablar de prosperidad. Decían que hacía creer que la fe era un camino hacia el dinero. Los periódicos de San Luis publicaron artículos cuestionando su mensaje. A medida que su ministerio crecía, las críticas crecían con él. Algunos la acusaban de promover un tipo de enseñanza del tipo «nómbrelo y reclámelo». Los debates la persiguieron durante décadas. Aún así siguió enseñando porque creía que su mensaje ayudaba a la gente a salir del miedo. En 1993, cuando tenía 50, entró en televisión. Lanzó Enjoying Everyday Life en WGN-TV y BET. Empezó como un programa local de 30 minutos. En 2 años llegó a cerca de 1 millón de personas al mes. Su estilo directo y emocional hizo que los espectadores se detuvieran a escuchar. Hablaba de su propio pasado de forma que la gente sintiera que no estaba sola. En 1997, el programa se emitía en 20 países a través de satélite. Incluso algunas emisoras retiraron su programa durante un tiempo porque consideraban que el contenido era demasiado pesado para los niños. Ella lo mantuvo. En 1997, se trasladaron a una nueva sede de $5 millones en Fenton, Missouri. El dinero procedía de más de $100 millones en donaciones a lo largo del tiempo. El nuevo campus contaba con un estudio de producción que le permitía crear más de 300 episodios de su programa cada año. Se convirtió en el corazón de su trabajo. Su mensaje traspasó continentes e idiomas. No dejó de hablar abiertamente de su vida personal. Habló de sus 3 divorcios y de la infidelidad en su segundo matrimonio. Utilizaba cada error y cada cicatriz para ayudar a otra persona a sentirse menos avergonzada. No todo el mundo estaba de acuerdo con sus métodos, pero su honestidad seguía atrayendo a espectadores que se enfrentaban al mismo dolor. En 2000, ella y su marido abrieron el Dream Center de St. Cubría 100 acres y se convirtió en un lugar para personas que se enfrentaban a traumas, adicciones y pobreza. Ofrecían recuperación de adicciones, programas de alimentación, apoyo extraescolar y alojamiento para hombres que necesitaban un lugar donde reconstruir sus vidas. El centro ayudó a más de 5,000 personas cada año, pero este crecimiento trajo consigo un mayor escrutinio. En 2002, el ministerio ingresaba $10 millones al año. Salieron a la luz informes sobre un Learjet de $10 millones utilizado para viajes del ministerio y otros gastos de lujo. Estas historias suscitaron debates sobre la enseñanza de la prosperidad y la transparencia. El viaje de Joyce Meyer como escritora comenzó en 1986 con Diles que les quiero, y una vez que empezó en realidad, nunca paró. En 2010, ya había superado la marca de los 100 libros, algo que solo unos pocos autores cristianos habían logrado.
Su libro más famoso, Campo de Batalla de la Mente, conmovió de una forma que nadie esperaba, vendió más de 30 millones de ejemplares en todo el mundo y permaneció en las listas de bestsellers cristianos durante más de 500 semanas, lo que equivale a cerca de 10 años. Solo en 2010 tenía 5 libros en las listas de los más vendidos al mismo tiempo. Publishers Weekly informó más tarde de que Campo de Batalla de la Mente superó los 2 millones de ejemplares en 2011, y esa cifra no hizo más que crecer. Poco a poco, su nombre se convirtió en uno que la gente reconocía en los hogares cristianos de todo el mundo, y sus libros dieron forma a conversaciones que antes habían permanecido en silencio. Su libro, Beauty for Ashes, salió a la luz en 2011, y añadió nuevos y dolorosos detalles sobre las amenazas de su padre para silenciarla. Explicó cómo el miedo a ser encerrada la mantuvo callada durante años. El libro fue más que un testimonio. Ayudó a millones de lectores a entender el trauma y la curación de una manera más clara. Muchos supervivientes dijeron que les dio fuerza y abrió un espacio para que las iglesias hablaran sobre el abuso con honestidad en lugar de dejarlo de lado. El alcance de su ministerio se extendió a las labores de ayuda a gran escala. En 2010, Joyce Meyer Ministries declaró unos activos de $110,5 millones. Tras el terremoto de Haití de ese año en el que murieron más de 200.000 personas, su organización ayudó a distribuir alimentos, agua y suministros médicos por valor de $5 millones a casi 50.000 supervivientes. Eso fue solo una pequeña parte de lo que hicieron. Su equipo construyó cientos de casas en Miracle Village, dando a las familias haitianas un refugio permanente. Estos proyectos mostraron la magnitud de su impacto, pero también plantearon preguntas. La gente se preguntaba si los fondos se utilizaban de forma responsable, sobre todo teniendo en cuenta que un ministerio tan grande necesitaba una sólida estructura financiera. En 2009, su ministerio se unió al Consejo Evangélico para la Responsabilidad Financiera tras una investigación del Senado sobre los gastos de las megaiglesias. El ESFA exigía auditorías estrictas y transparencia pública. Los informes mostraban que más del 90% del dinero del ministerio se destinaba a obras de divulgación y caridad. Era su forma de demostrar que intentaban mejorar. La acreditación se produjo en parte por polémicas anteriores, entre ellas una cómoda de mármol de $5.000 millones comprada con dinero del ministerio. Ese detalle se difundió por todas partes y se convirtió en un símbolo de crítica. Sin embargo, los informes del ESFA también mostraban pasos hacia un gasto más cuidadoso junto con ajustes en salarios y cánones. En 2012, la conferencia Women Arise de St. Louis atrajo a casi 20.000 mujeres. Joyce compartió su historia sobre los malos tratos sufridos en su primer matrimonio y habló de cómo Dave, su segundo marido, la ayudó a recuperarse de años de daños emocionales. El acto rompió el silencio en torno a temas que muchas iglesias evitan. Fue una de las primeras veces que una reunión de tal envergadura daba cabida a conversaciones tan duras. Su ministerio fue más allá de la predicación y las conferencias. En 2015, se asoció con International Justice Mission para luchar contra la trata de seres humanos. Juntos rescataron a más de 1.000 víctimas. Financiaron redadas, proporcionaron ayuda legal y construyeron casas seguras. Joyce solía decir que su pasado había influido en su deseo de proteger a los demás. Cada rescate significaba que un niño o un adulto despertaba por fin sin miedo. Estos esfuerzos mostraban cuánto dolor oculto existía en todo el mundo y hasta qué punto su ministerio quería enfrentarse a él. En 2020, su canal de YouTube superó el 1.000.000 de suscriptores. Allí compartió historias personales, incluido el momento en sus 20s en que estuvo a punto de acabar con su vida. Dijo que el trauma y la depresión la llevaron a un punto de ruptura hasta que una amiga intervino. Su honestidad ayudó a personas que se sentían atrapadas por las mismas emociones y la convirtió en una de las pocas líderes cristianas dispuestas a hablar de salud mental sin avergonzarse. Entre el 2015 y el 2020, su ministerio financió discretamente 100 adopciones de niños que habían sobrevivido a abusos. Pagaban los honorarios legales, proporcionaban asesoramiento y apoyaban a las familias adoptivas. Mucha gente nunca oía hablar de estas historias, pero cada adopción significaba un nuevo comienzo para un niño que había sido herido.
El ministerio rara vez promocionaba este programa. En noviembre, el St. Louis Post-Dispatch publicó un reportaje en 4 partes que demostraba que Joyce ganaba $900 millones al año y Dave 450. También se descubrió que las donaciones del ministerio ayudaron a pagar una casa de 2 millones y 4 casas más por valor de otros 2 millones para sus hijos. Su sede, valorada en 20 millones, estaba llena de muebles que costaban 5,7 millones. La cómoda de mármol de 23.000 fue el detalle que escandalizó a todo el mundo. Muchos se preguntaron cómo un ministerio que recibe más de 10 millones de dólares en donaciones al año podía justificar semejante gasto. La reacción fue fuerte y se extendió rápidamente. En 2007, el senador Chuck Grassley inició una investigación contra Joyce y otros 5 teleevangelistas. Se les conocía como los 6 de Grassley. La investigación se centró en los jets privados, las cuentas en el extranjero y los gastos suntuarios. El ministerio Joyce Meyer gastaba unos 10 millones de dólares anuales, por lo que el escrutinio fue intenso. El ministerio de Joyce fue uno de los 2 únicos que cumplió plenamente con todas las peticiones. La investigación no descubrió actividades ilegales, pero empujó al ministerio a introducir más supervisión y más transparencia pública. Más controversia surgió cuando las auditorías revelaron que se habían gastado $500,000 en cirugía estética para funcionarios en 2005, los críticos dijeron que la idea de mejorar la imagen de alguien para el trabajo del ministerio sonaba a excusa. Llegaron más informes 2009 y aumentaron la presión sobre el ministerio para que se explicara. Estos momentos se convirtieron en temas de conversación para grupos de vigilancia y donantes que se preguntaban si los valores del ministerio estaban cambiando. En 2010, Joyce ganaba unos $30 millones con los beneficios de sus libros. Aunque su salario había bajado a 250 millones, su nuevo sistema de royalties le reportaba más de lo que había ganado antes. Algunos lo llamaban autoenriquecimiento. Otros dijeron que era justo porque los libros eran obra personal suya. Aún así, el ministerio tuvo que hacer frente a la caída de donantes e incluso tuvo que recortar algunos programas de divulgación durante un tiempo. Los años de críticas condujeron a verdaderas reformas. En 2009, el ministerio añadió más supervisión, publicó informes financieros anuales y creó un consejo en el que la mayoría de los miembros no estaban relacionados con Joyce o Dave. Estos cambios mejoraron su nota de responsabilidad a una C. No era perfecto, pero era un movimiento hacia una estructura más clara. El ministerio mantuvo su estatus de exención de impuestos y no siguió ninguna acción legal. Luego vino el escándalo Daystar. En 2024, la periodista Julie Royce informó de que Johnny Lamb, presidenta de Daystar Television Network, ignoró los abusos sexuales de su nieta entre 2020 y 2021, documentos internos y fuentes familiares afirmaron que las advertencias fueron dejadas de lado. La noticia se difundió rápidamente. Joyce había emitido su programa en Daystar durante casi 20 años. En enero de 2025, interrumpió sus emisiones allí, alegando que no podía seguir conectada a una cadena que se enfrentaba a acusaciones tan graves. Su pasado convirtió este asunto en algo personal. Dio un paso atrás hasta que las fuerzas del orden pudieran ocuparse del caso y muchos consideraron su decisión como una postura firme. Tras abandonar Daystar, cambió su programa a TVN Lifetime y YouTube. Estas plataformas hicieron llegar sus enseñanzas diarias a más de 500,000 espectadores cada día. Perdió alrededor del 10% de la audiencia que antes tenía en Daystar, pero su alcance digital creció especialmente entre los más jóvenes. YouTube ofrecía sesiones de preguntas y respuestas en directo, devocionales y espacio para conversaciones más abiertas. A finales de 2025, sus programas estaban firmemente colocados en TVN y Lifetime, y su presencia online no hizo más que fortalecerse. El conflicto de Daystar destapó problemas más profundos en la propia cadena. Jonathan Lamb, hijo de Johnny, la acusó de mala conducta financiera, incluyendo el uso de una tarjeta de crédito de Daystar para pagar una luna de miel de 2025,
También dijo que Johnny ganaba más de $1 millón al año y mantuvo sellados los registros de su nómina. Daystar lo negó todo diciendo que una empresa independiente aprobaba su sueldo, pero los documentos judiciales demostraron que Marcus Lamb había dado instrucciones para que el sueldo de ella fuera igual al de ambos después de su muerte. Las tensiones familiares terminaron con el despido de Jonathan y aún más disputas públicas. Estos momentos le recordaron a Joyce sus propias controversias financieras pasadas y apoyó públicamente leyes más fuertes que protegieran a los niños dentro de los ministerios. El 14,2025 de noviembre, su devocional diario se titulaba La disciplina trae recompensa. No nombró a Daystar, pero sus palabras se hicieron eco de la situación. Compartió historias de personas de las Escrituras que sufrieron injustamente pero se mantuvieron firmes en su fe. Más de 400.000 personas descargaron ese devocional en una semana. Conmovió a personas que la veían atravesar otra temporada de conflictos. Y una vez más, su capacidad para conectar la lucha personal con la verdad espiritual mantuvo a su público cerca.